demoníaca liderando los cielos, literalmente sobre Persia. Es por eso que se llamaba el príncipe de Persia. Y se opuso, dice, a la respuesta de Dios. Y dice el ángel que le contaba esto a Daniel, le decía de que se opuso a lo que Dios quería entregarle y darle. Es más, pudo haber Dios contestado en días, pero se tomó mucho tiempo porque hubo una oposición demoníaca en los cielos. Muchas veces nos preguntamos por qué demora tanto la respuesta de Dios o la bendición de Dios que estamos nosotros siempre pidiendo. Hay muchas veces, hermanos, que desconocemos que hay una lucha espiritual en los cielos. Amén. A lo que Dios quiere darnos. Y las bendiciones siempre provienen de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. Dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice, proviene del Padre de las luces, de los cielos. Entonces la bendición proviene de los cielos, y como las potestades demoníacas están en los cielos, muchas veces impiden, ¿verdad?, la respuesta a la que nosotros estamos esperando muchas veces. Y es por eso que muchas veces nosotros estamos constantemente en luchas, amén, por aquello que deseamos y necesitamos. Amén. Si usted está deseando, necesitando algo de parte de Dios, las cosas muchas veces no van a suceder así de fáciles. Tiene que usted ponerse en lucha espiritual. Así como Daniel estuvo orando, ayunando, estuvo de rodillas esperando en Dios, él de repente le había preocupado de por qué toma tanto tiempo que Dios no responde y por qué Dios no responde. Voy a seguir orando, voy a seguir ayunando, pero lo que él no sabía era que había una oposición demoníaca en los cielos con este príncipe de Persia, que al final fue vencido y derrotado, y la respuesta de Dios llegó a Daniel. Amén. Vemos también, si alguien me busca, Isaías 14, versículo 12 al 15. Nos va a explicar un poco acerca de lo que fue Satanás en un principio cuando fue creado. Le llamaron el querubín protector. Y el domingo pasado estuvimos un poco conociendo los tipos de ángeles que hay en los cielos, y uno de ellos son los querubines. Así que si alguien me tiene Isaías 14, 12 al 15. Amén. ¿Verdad? Nos explica un poco la posición que tenía Lucifer antes de ser arrojado de los cielos. Amén. Era, dice, hermoso, y nos da ciertas características allí, la posición privilegiada que tenía. Estaba, ¿verdad?, disfrutando de la presencia de Dios, y, ¿verdad?, y la posición y que tenía era privilegiada. Era más que cualquier otro ángel, no era cualquier ángel. Entonces nos dice también en Ezequiel 28, y se lo voy a leer, 12. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, y de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, dice carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Imagínense, hermano, el privilegio que tenía Lucifer en esos tiempos, amén. Pero dice, como leía nuestra hermana, dice, anheló ser como Dios, ¿verdad? Anheló ser como Dios y fue arrojado de los cielos, y con él, dice, también fueron arrojados muchos ángeles a la tierra. Y ahora es como los conocemos como demonios. Amén. Demonios y Satanás, su líder. Amén. Vamos a ver qué nos dice también, qué apariciones tuvo Satanás y sus demonios en el Nuevo Testamento. Y fueron más frecuentes, como le decía en un principio. Eran más frecuentes las apariciones demoníacas en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, y con una sola razón. Vayamos a Mateo. Vamos a Mateo 12. Mateo 12, 28 dice así la palabra de Dios: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Llegó el tiempo en que el Señor Jesucristo iba a imponer su presencia en la tierra, su ministerio iba a venir con poder. Y él explica después de que era necesario, y él pone un ejemplo, de que para poder hacer posesión de los bienes de alguien, dice, era necesario entrar y atar, dice, al hombre malo, para después tomar posesión de todo lo que él tenía. Entonces es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Impuso su presencia y el poder de Dios, y es más, él decía, el reino de Dios se ha acercado. Amén. Entonces él, así como puso en el ejemplo, entonces tenía que atar al hombre malo. Amén. Tenía que atar cualquier maquinación demoníaca, porque él tenía un objetivo, que era la cruz. Entonces era necesario entonces de que empezara a atar, para después despojar de todo lo que Satanás y sus demonios en ese tiempo poseían. Y poseían poder sobre la muerte y el pecado, lo dice la palabra de Dios. Y fueron despojados, dice, avergonzados en público en la cruz del Calvario. Amén. Pero primero fueron atados. Amén. Y así la humanidad fue liberada de esa opresión demoníaca. Entonces es por esa razón que vemos más frecuente entonces manifestaciones demoníacas a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque sabían cuál era el destino de ellos. Es más, uno de ellos, que era el endemoniado Gadareno, ¿verdad? Sabía muy bien qué podía hacer Jesús con él, y le decía, y le rogó, decía, no me envíes al abismo. Sabía, y los demonios saben cuál es su destino. Amén. Ellos saben muy bien a dónde van a ir. En Marcos capítulo 5, en Marcos capítulo 5, se le voy a leer exactamente lo que estaba leyendo, pero vamos a ver lo que sucede. Aquí, Marcos 5:1, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras.
Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo, diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces vemos aquí una manifestación demoníaca. Vemos de qué manera no podemos decir demonios, eran miles de demonios allí en esa persona. Por eso se hacían llamar legión, porque eran demasiados que habían poseído totalmente a esta persona. Tanto así dice de que prácticamente había perdido, ¿verdad? Había perdido la conciencia, era dominado totalmente, ¿verdad? Por estos demonios, que siempre los demonios, ¿verdad? Buscan siempre algo, buscando a relacionarse con lo que es muerte. Vemos también relacionado con las cosas que son asoladas, airadas, ¿verdad? Vamos a ver después de eso, cómo buscan siempre lugares secos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, cuando vio, dice, a lo lejos, vemos como, hermanos, los demonios aún reconocen la presencia de Dios. Y tienen tal reverencia, mucho más que la que nosotros tenemos, que se arrodilló delante de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios, el Altísimo? En una ocasión también él estaba, dice, en la sinagoga y se levantó un demonio de repente y empezó a decirle: Jesús, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Pero sabía Jesús realmente a quién le estaba hablando. Le dijo: cállate y sal de él. Vemos de qué manera, hermanos, los demonios muchas veces se manifiestan. Una ocasión contaba un pastor acerca de cómo tuvo una manifestación demoníaca en una conferencia que él tuvo. Había un hombre que constantemente se levantaba en plena prédica, se levantaba y gritaba: gloria a Dios y gloria al Señor, y muchos pues decían: qué hombre tan espiritual, ¿verdad? Pero lo que el pastor empezó a discernir, que este hombre en plena predicación estaba quitando muchas veces, ¿verdad?, la concentración de los hermanos, e interrumpía muchas veces el mensaje, que es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Y decía: gloria a Dios y gloria a Dios. Y el pastor cuenta de que dice: reprendió a este hombre y mandó a los sugieres que lo sacaran afuera. Mucha gente se quedó sorprendida porque pensó: ¿y por qué lo saca el pastor si está, verdad? Pero el pastor tenía discernimiento de espíritu y sabía las intenciones de ese hombre que estaba poseído por demonios. Porque dice que se visten como ángeles de luz, ¿verdad? Aquí entonces la palabra de Dios nos explica muy bien de que los demonios muy bien pueden darle gloria a Dios y reconocer, ¿verdad?, quién es el Señor, decir: el Señor es altísimo y glorioso y poderoso, porque saben muy bien quién es Dios, y dice: y tiemblan. Entonces vemos muy bien, hermanos, las manifestaciones demoníacas en ese tipo de ocasiones. Pero el Señor Jesucristo sabía quién estaba, ¿verdad?, dentro de esa persona, utilizándolo. Dice: para herirse a sí mismo. Y esto es común muchas veces, hermanos, en las personas que tienen opresiones demoníacas: el querer lastimarse a sí mismos, el querer quitarse la vida. No hay duda, hermanos, y podemos reconocer una opresión demoníaca que está allí.
¿verdad? Quererse quitarse la vida, dañarse a sí mismo, no hay duda que es una manifestación demoníaca, ¿verdad? Entonces, dice, andaba por sepulcros, alejado de la gente, y dice que le ponían cadenas y grillos, y dice, un humano cualquiera no puede hacer eso. Pero de qué manera una persona poseída por demonios, hermanos, puede dar tal fuerza a una persona humana, que dice que rompía y hacía pedazos esa cadena y esos grillos también. Imagínense, hermanos, de qué manera se manifiestan los demonios en las personas y hablaban a través de la persona, porque no era la persona que se estaba comunicando con nuestro Señor Jesucristo, eran los demonios que estaban dentro de él. Entonces, ¿cómo habían poseído totalmente a esta persona, que aún usaban su voz para comunicarse y le daban fuerza sobrenatural también para manifestarse? ¿Verdad? Vemos a los que hemos sido, pues tenemos experiencias en manifestaciones demoníacas en las iglesias, como vemos, hermanos, a los demonios en las personas muchas veces, ¿verdad? Comunicándose con el ministro de ese momento. Y vamos a ver ciertas características después, más adelante. Muchas veces surge la pregunta de que si un cristiano puede ser poseído o no por demonios. Y eso es algo que nosotros debemos aclarar muchas veces aquí en la iglesia. Es de que una persona cristiana no puede ser poseída por demonios. Esto es algo que va en contra de la palabra de Dios. No, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 y 20, nos dice de que nuestras vidas, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestras vidas, vino a tomar posición en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, una persona poseída, vamos a verlo más adelante, si es poseída por demonios es porque el Espíritu Santo no ha estado en esa persona. Pero no pueden habitar dos señores en una vida. O es el Espíritu Santo de Dios o son demonios en la vida de la persona. Pero un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede ser poseído. Hay formas en las cuales los demonios obran para mal. Muchas veces son influencias demoníacas que se mueven externamente. Amén. Que se mueven externamente y provocan ciertas cosas, pero no poseen a la persona. ¿Me dejó entender? Entonces, descartamos la idea de que una persona cristiana pueda ser poseída por un demonio o por demonios. La respuesta entonces es no a esa pregunta que muchas veces se hace. Amén. ¿Por qué? Porque somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Así de sencillo. El cristiano debe considerar siempre a los demonios como invasores innecesarios e indeseables. Un invasor es una persona que ilegalmente y a hurtadillas se apodera del territorio de otro. Los invasores pueden continuar sus prácticas ilegales hasta cuando se les confronta y se les reta con base en los derechos legales del propietario. ¿Qué quiero decir con esto? Que vemos a los demonios manifestarse y obrar para mal muchas veces en la vida de personas, cristianas o no cristianas. Y leyendo este libro nos dice de que son como invasores. Es como si alguien se metiera a mi casa, ¿verdad? Y empieza a hacer y deshacer en mi casa. Yo llego, entro a mi casa y veo
veo a esta persona aquí y lo tengo que despojar y sacar de allí, ¿verdad? Pero esta persona de repente en mi casa o ya fuera de mi casa, en mi propiedad, vamos a decirlo de esa forma, se niega a salir. Vamos a ver las características de estos demonios que muchas veces son obsesivos con algo. Se niegan a salir. Yo necesito tener un documento legal que le compruebe a él, o la justicia compruebe para que lo puedan sacar, de que esa propiedad me pertenece, ¿verdad? Y así vemos en lugares donde personas se quieren apoderar ilegalmente de propiedades, ¿verdad? Estas personas que son dueñas de ese lugar van al juez y le presentan, ¿verdad?, documentos legales y le dicen: esa propiedad me pertenece. Viene la policía, vienen los que tengan que venir y despojan a esa persona y lo echan de ese lugar. De esa misma forma, hermanos, entendemos que nosotros somos propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un demonio o manifestaciones demoníacas no pueden afectar mi vida si es que yo no lo permito. No sé si me dejo entender. Porque mi vida es propiedad de Cristo, ¿verdad? Y esto muchas veces es cuestión de entenderlo, hermanos. Y muchas veces es cuestión de tener esa convicción en mi vida. Hay opresiones demoníacas que se mueven alrededor nuestro y muchas veces lo sentimos, ¿verdad? Hay manifestaciones demoníacas muchas veces que en el trabajo, en la casa, en el ministerio, en lo que sea, vemos manifestaciones, oposiciones demoníacas a nuestras vidas. Y muchas veces en las personas que vemos, muchas veces, ¿verdad?, siendo oprimidas por demonios, vemos cómo son afectadas muchas veces, hermano, y siendo cristianas. A estas personas se les tiene que muchas veces recordar que sus vidas les pertenecen a Cristo Jesús. Y que ese demonio allí, que está metido allí o influenciando para mal, está allí ilegalmente. Y que únicamente Cristo Jesús es el dueño de su vida, de su casa, de su familia, de sus hijos, de su trabajo. Amén. Entonces, ningún demonio puede quedarse cuando un cristiano desea seriamente que se vaya. Y le hablo por experiencia cuando yo empezaba, ¿verdad?, el evangelio. Había opresiones demoníacas en mi vida, usted conoce mi testimonio. Pero, hermanos, yo deseaba que se fueran. Y siempre ha sido así, el Señor siempre ha respaldado mi oración, ¿verdad? Porque la palabra de Dios lo respalda también. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, él no tiene ningún derecho para quedarse y afectar muchas veces nuestra familia, nuestras vidas, nuestra economía. De ninguna forma, hermanos. Estamos hablando de manifestaciones demoníacas, ¿verdad? Cuando son pruebas de Dios, algo muy distinto. Las pruebas de Dios son para bendecirnos, para formarnos, para crecer. Nosotros nos damos cuenta. Pero cuando son manifestaciones demoníacas y opresiones demoníacas, también hay que tener discernimiento espiritual para poder saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Eso es otro tema. Pero les vuelvo a repetir, ningún demonio puede quedarse cuando un cristiano desea seriamente que se vaya. Seguimos avanzando. Los demonios consideran el cuerpo de la persona como su casa. Ellos siempre están buscando habitar un cuerpo. Es por eso que vemos en la ocasión de este endemoniado gadareno, ellos sabían que tenían que irse de ese hombre, pero en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero no querían irse a vagar o irse, ¿verdad?, a cualquier otro lugar. Ellos querían
poseer otro cuerpo, ya sea de un animal. Ellos dijeron, aunque sea, permítenos irnos a esos animales, porque ellos siempre están buscando poseer un cuerpo, porque en el cuerpo encuentran reposo. Eso es algo muy difícil de poder entender, pero lo dice la palabra de Dios. Y lo vamos a leer en Mateo 12. En Mateo 12, 43, dice la palabra de Dios así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando dice casa, se está refiriendo al cuerpo. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. De aquí, hermanos, de estos versículos podemos rescatar ciertas características que tienen los demonios. Número 1, andan por lugares secos o desolados. Andan por lugares secos. Tienen la habilidad para caminar, para moverse, para andar. Ellos se están moviendo constantemente. También nos dicen que buscan reposo. Como les decía, el poseer un cuerpo para ellos es reposo para ellos, porque al salir no encuentran reposo. Ellos al poseer un cuerpo encuentran reposo, pero el reposo de ellos muchas veces es el mal para el hombre. Entonces buscan un reposo. Como les dije, no sabría cómo explicar esto, por qué es que buscan un reposo. ¿De qué viven ellos atormentados? No lo sé. Algunos dicen que por ahí fueron despojados de aquellos cuerpos que Dios les había permitido tener en los cielos, que fueron arrojados a la tierra, fueron arrojados desnudos, es por eso que se le conocen como espíritus, ¿verdad? Y el apóstol Pablo explica eso a comparación con la iglesia, que cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, dice que vamos a resucitar de entre los muertos, o a los que ya estemos vivos, vamos a ser transformados, pero no estaremos desnudos, dice él. Porque Dios no nos va a dejar simplemente con un espíritu y un alma flotando, sino que nos va a dar un cuerpo incorruptible, dice el apóstol Pablo. Entonces, vemos entonces que estos espíritus, porque son espíritus, tienen la necesidad de un cuerpo. Y hasta que la hallan, tienen reposo. Entonces dice, tienen la habilidad para hablar, para comunicarse. Aquí lo dice, entonces dice, pueden comunicarse, pueden hablar. De cualquier forma, muchas veces están influenciando, comunicando errores al oído, muchas veces personas que no están afirmadas en los caminos del Señor. De cosas que muchas veces cuando no tenemos discernimiento espiritual creemos que son la voz de Dios y no es la voz de Dios. Pues es muy importante, decía el apóstol Pablo, es necesario el discernimiento espiritual para poder reconocer cuáles son las cosas de Dios y cuáles no son las cosas de Dios. Hablamos con mi familia hace poco de una experiencia que hubo allá en Perú, ¿verdad? Que mi papá tuvo. Una hermana en la iglesia empezó a hablar en lenguas y empezar a profetizar. El pastor tuvo que venir y reprender ese demonio que había en esa persona, porque este demonio estaba supuestamente hablando en lenguas y profetizando. Pero tuvo que el pastor tener discernimiento espiritual para reconocer que eso no venía de Dios. Al igual que este pastor, que este hermano que se levantaba cada rato para interrumpir el mensaje. Por más que diga gloria a Dios o alabado sea el Señor, sabía de que este hombre estaba usado por un demonio.
Entonces, miren la habilidad que tienen ellos para comunicarse. Dicen ellos, volveré a mi casa de donde salí. Tienen memoria, pueden recordar cosas. Y ellos son, ¿verdad?, maestros en eso, en traernos siempre nuestro pasado, en acusarnos de cosas que el Señor ya nos ha perdonado hace muchos años. No sé si le ha pasado, ¿verdad? Cosas, hermanos, que muchas veces ya no deberíamos ni siquiera de recordarnos. Como una hermanita oraba, dice al Señor, hablaba con un pastor, le decía, pastor, le decía que me siento mal por aquello y por aquello que pasó hace muchos años. Pastor le dice, ¿usted ya se arrepintió? Sí, ya hace 5 años. El pastor, un poco exaltado, le dice, ¿y qué hace viviendo con ese recuerdo hasta el día de hoy? Cuando usted ora al Señor, el Señor ni sabe de lo que le está hablando. Porque cuando el Señor nos perdona, dice que lleva nuestros pecados y los hunde a la profundidad del mar. Y dice, y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, cuando le decimos al Señor, Señor, perdóname aquello que pasó 5 años, el Señor muchas veces pregunta, ¿y de qué me está hablando? Nosotros somos muchas veces que cargamos con cosas del pasado y el enemigo se aprovecha muchas veces de eso, influencia cosas y nos atormenta muchas veces cosas que hicimos. Si ya se arrepintió, si ya le pidió perdón al Señor Jesucristo, hermanos, y aún carga con esas cosas que está haciendo daño su vida, es necesario, hermanos, que realmente se reconcilie con el Señor. Amén. Dice que ellos tienen memoria, dice que ellos salieron de ese cuerpo, y dice, y recuerdan de dónde salieron. Dice, volveré de donde salí, volveré a mi casa, y se acuerdan, dice. Tienen la habilidad para poder recordar cosas. Y otra de las cosas en esa misma frase es que también tienen una obsesión, porque dicen mi casa. ¿Se han dado cuenta? Ellos fueron expulsados de ese cuerpo, pero ellos siguen aún considerando su vida como su casa. Aún están obsesionados de dónde salieron. Y esa es muchas veces la habilidad que encontramos muchas veces en los demonios, ¿verdad? Aún ellos creen de que nuestra vida les pertenece a ellos, ¿verdad? Y quieren muchas veces traernos, ¿verdad? Influenciarnos del pecado del pasado. Lo que ellos no saben es que ahora Cristo domina mi vida y reina mi vida. Amén. Ellos siguen aún considerándome como algo que les pertenezco a ellos. Lo dice la palabra de Dios. Es por eso que muchas veces conocemos como historias, hablaba eso con un hermano hace poco, historias no sé si hemos oído en nuestros países de casas embrujadas, casas endemoniadas. Muchas veces es lo que sucede, hermanos, que alguna manifestación demoníaca ha habido en esa casa o en ese lugar, porque existe. Y son estos demonios tan obsesivos con una propiedad en la cual habitan, que se niegan a salir. Es por eso que existen estas casas demoniadas, que existen manifestaciones demoníacas dentro de una casa, porque se niegan a salir de ese lugar. Están obsesionadas. Ellos dicen, este lugar nos pertenece. Y muchas veces en cualquier manifestaciones demoníacas en las cuales Dios me ha permitido experimentar, las personas están revolcándose en ese suelo y el demonio está hablando y diciendo, Él me pertenece. No sé si alguna vez han experimentado una manifestación así. Porque están obsesionados y no quieren salir de ahí. El endemoniado gadareno decía, no nos atormentes, porque ellos no querían salir de allí. Habían estado por mucho tiempo y el Señor Jesucristo quería que se vayan de ahí. Imagínense, tienen memoria, son obsesivos con algo.
Dice, y cuando llegan a la casa, ¿verdad? A la vida, la hallan desocupadas. Aquí podemos ver que tienen la habilidad para poder analizar las cosas. Ellos siempre están observando y analizando las cosas. ¿A qué hora salió? ¿A qué hora regresó? ¿Con quién se vio? ¿Con quién está comunicándose? ¿Con quién está hablando? Ellos están observando. Ellos están analizando su vida. Ellos están viendo si está acomodado aquí, si está limpio aquí, si está en pecado acá. Tienen esa habilidad para poder estar siempre analizando las cosas y son bastante precisos en eso. En cada paso que damos, de repente viene, ¿verdad?, la acusación. Dice, y toman consigo otros 7 espíritus peores que él. Tienen la habilidad para poder agruparse estratégicamente. Toman consigo, porque el que salió, cuando vuelve, él dice, esta vez no me sacan. Por su habilidad obsesiva. Él quiere volver a esa persona, pero cuando entra dice, esta vez no me van a sacar. Voy a traer a 7 peores que mí. Aquí vemos que hay ciertas jerarquías. Hay demonios de nivel bajo y hay demonios de nivel alto. Es por eso que en una ocasión los discípulos del Señor vinieron contentos y le dijeron al Señor, demonios se sujetaron, fueron liberados, esa opresión demoníaca a muchas personas. Pero en otra ocasión llegaron al Señor, dice, un poco preocupados y le dijeron, Señor, habían personas endemoniadas, estoy un poco diciéndoles en mis propias palabras, habían demonios en el cual no pudieron salir. Y vinieron preocupados al Señor, ¿qué es lo que pasa? No tenemos autoridad, no tenemos poder. El Señor le dijo, estos son demonios diferentes. Y esta generación, dice, sale con ayuno y oración. Y una vez me ponía a conversar con alguien acerca de esto. Ayuno y oración. Es muy importante esto, porque el Señor Jesucristo en los versículos que leímos al principio dice que los espíritus, déjame ver si lo encuentro por ahí, los demonios, dice, salían de las vidas por el poder del Espíritu Santo. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y Él dice después, ayuno y oración. Y tiene relación totalmente. Porque después explica el apóstol Pablo acerca de la viviendo en el Espíritu Santo, Romanos 8. Y el ayuno es algo que nos ayuda a nosotros a poder estar espiritualmente activos. Estas palabras, lo que ayuda, el ayuno es el ejercicio espiritual que nos ayuda a poder, a lo que dice el apóstol Pablo, a hacer morir esas obras carnales y a hacer sobresalir más el espíritu. ¿Verdad? Y por eso él dice, esto es viviendo en el espíritu. Viviendo en el espíritu. Entonces, el ayuno es lo que es prácticamente hace en nuestras vidas eso. ¿Verdad? Fortalece nuestra vida espiritual. Y al fortalecer nuestra vida espiritual nos hace más sensibles, ¿verdad?, a sujetarnos a la voz del Espíritu Santo, a sujetarnos, ¿verdad?, a la actividad espiritual, a estar siempre guiados por el poder del Espíritu Santo. Entonces tiene relación con eso que Jesucristo decía, esto es con ayuno, esto es únicamente para las personas que están dominadas totalmente y viviendo en el Espíritu Santo. Y oración, obviamente, ¿verdad? Tiene relación también. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque el ayuno no quiere decir que usted va a dejar de tener opresiones demoníacas. Las va a tener.
Me acuerdo que una vez, me acuerdo que llegué a mi casa después de un ayuno, seguía ayunando allí, orando al Señor, estaba de rodillas ahí como 5, 4 horas, hermanos. Me fui a acostar y tuve una opresión demoníaca tremenda. Yo me ponía a pensar, pero Señor, si acabo de ayunar, acabo de orar, buscar tu presencia, ¿por qué todas estas cosas suceden? Obviamente no venía por mí, pero pude percibir esa opresión demoníaca sobre mi vida, que yo creía que el ayuno iba a quitar todo eso, pero no, es donde más la opresión demoníaca es más fuerte en nuestras vidas. Cuando más nos afirmamos con el Señor, a los demonios no les gusta eso. La enseñanza es, este demonio dice que vuelve a la casa, la encuentra ordenada y muy limpia y muy bonita. Dice, lleva otros 7 espíritus peores que él y poseen esa vida. Y dice, la vida de ese hombre viene a ser peor de la que era. Yo me preguntaba, ¿y por qué sucede esto? La enseñanza es esta. Y es más, el Señor Jesucristo, el contexto de lo que acabamos de leer, el contexto es, versículos más anteriores, dice, Él echa fuera un demonio. Y la enseñanza es esta, el reino de Dios busca librarte, es lo que Él quiere un poco enseñar a la gente que les está escuchando. El reino de Dios busca librarte. Donde está el Espíritu de Dios dice que hay libertad, es lo que busca Dios en nuestras vidas, ser personas libres de toda opresión. Y eso es lo que prácticamente estaba sucediendo en esos días, en donde tenía poder y dominio los demonios y Satanás, que después fueron despojados de ese poder en la cruz del Calvario. Pero tenían dominio sobre la gente y poseían la gente cuando ellos querían y estaban allí. El reino de Dios busca librarte, pero el reino de Satanás esclavizarte. Cuando un demonio sale de una vida o de una persona, queda ordenada, queda limpia, barrida, como nos decía los versículos que acabamos de leer, pero vacía. ¿Por qué? Porque necesita al Espíritu Santo en su vida. Entonces, lo que pasó aquí, lo que pone ejemplo, este es el Señor Jesucristo, en lo que sucede aquí con los demonios. Demonios fueron expulsados de esta persona de alguna forma. Salieron de esa vida y su vida se compuso. De repente dejaron de tener la enfermedad que tenían, la opresión que tenían, lo que estaba causando esos demonios en su vida. Esos demonios regresaron y encontraron por eso en ese estado a esa persona, todo limpio y todo en orden, porque cuando ellos apoderan a una persona es para destruirla. Y es porque esta persona no tenía el Espíritu Santo de Dios. Porque es necesario aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas y dejar que el Espíritu Santo habite en nosotros. Pero hay gente que quiere ser liberada de su enfermedad, de su vicio, de su pecado, pero sin tener ningún compromiso. Y lo veo muy seguido en muchas veces en lo que se llaman cruzadas de milagros, y mucha otra gente que son libertadas de demonios, de enfermedades y muchas otras cosas más, pero cuando se levantan, ¿verdad?, libres, ¿verdad?, de esa condición, no quieren compromiso con el Señor. No quieren aceptar a Cristo Jesús en sus vidas. Esta gente solo llega por alguna necesidad material o física. Y cuando el Señor hace la obra, no quieren compromiso alguno con Dios. Ya están libres de demonios, pero vacíos, porque no quisieron comprometerse a aceptar a Cristo Jesús en su vida para que el Espíritu Santo more en sus vidas. Son esas personas en donde los espíritus inmundos vuelven y no encuentran al Espíritu Santo allí y llaman 7 peores que él y vienen a ser peores de lo que era.
porque si no pasaría todo lo contrario, ¿verdad? Estas personas, ¿verdad? Que son sanadas, libradas de opresiones demoníacas o cualquier cosa sea, luego aceptan al Señor en su corazón y permiten que el Espíritu Santo habite en ellos, ¿verdad? Y esto es un poco lo que quería enseñarles Jesús a estas personas que estaban viendo lo que estaba sucediendo allí. Es por eso que él al terminar dice: así también acontecerá a esta mala generación que no quiere compromiso alguno. Quieren ser libradas de opresiones, de enfermedades o de cualquier cosa que los atormenta, pero no quieren comprometerse a creer en la palabra del Señor Jesucristo. Y esto es lamentable y peligroso, porque viene a hacer su estado peor de lo que era. Muchas veces un pastor decía, no sé si estaría de acuerdo. Por eso es peligroso, hermanos, expulsar un demonio de una persona que no quiere compromiso con el Señor. Porque en vez de hacerle un bien, le estamos haciendo un daño. No sé hasta qué punto tenga él razón, pero si nos ponemos a pensar, hermanos, esta persona no quiere compromiso alguno, pero quiere ser librado del vicio, de la enfermedad, del tormento demoníaco. Y al salir los demonios de esa vida, y al orar y ministrar por esa persona, lo dejamos, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, vulnerable a que demonios peores habiten su vida. Es lamentable y por eso le digo peligroso. Como dijo el apóstol Pedro, dice: arrepentidos de verdad. En Hechos. Arrepentidos de verdad. Porque eso es necesario, que habite en nuestras vidas el Espíritu Santo de Dios. Y una vez un joven me preguntaba: ¿cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? ¿Verdad? Pues creo que hablábamos de esto también, un poco le preocupó. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Bueno, el Espíritu Santo, le dije, dice la palabra que nos da testimonio, nos da a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿Qué sientes? ¿Qué dice en lo más profundo? Le preguntaba yo. Que tengo a Dios en mi vida. ¿Quién te lo dijo eso? No sé, lo siento. Es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces el Espíritu Santo es quien nos da testimonio a nosotros. Dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios. Amén. Y tener al Espíritu Santo entonces con nosotros, hermanos, no puede fuerza alguna, ¿verdad?, tomar propiedad de algo que no le pertenece. No podemos, hermanos, permitir eso, ¿verdad? No podemos permitir eso. Ahora, ya para terminar, ¿cuál será bueno, tenía muchas cosas más, como le dije, pero les dije las cosas más importantes que quería. En Efesios 6:12 nos dice y expresa 4 cosas muy importantes sobre nuestros enemigos espirituales. Número 1, que luchamos contra principados. Amén. Esto es del griego arcas, que se usa para describir gobernantes, magistrados, líderes. Mire, no es cualquier cosa nuestra lucha. Son contra principados. Dice número 2, contra potestades. Se traduce esto como autoridad. Ellos están sujetos a autoridad y lo que hacen ellos es porque hay un poder sobre ellos que les es dado para hacer la labor que tengan que hacer en esta tierra. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos recibido poder de parte de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? Nos dio el Señor poder, dice, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Es por eso que no es tiempo de orar para que Dios nos dé poder y autoridad, porque ya nos dio. Muchas veces oramos de cosas que ya tenemos. Una vez oraba en una oración hace mucho tiempo, los martes, y escuchaba a un hermano rogando al Señor: dame poder, Padre, Señor, dame poder, Señor. Y
mi mente venía, el Espíritu Santo decía, yo ya le di poder. Esto ya es cuestión de fe. Esto es cuestión de creer que el Señor nos ha dado fe porque somos hijos del Rey. Amén. Entonces ya no está en tanto orar para que el Señor nos dé poder y autoridad porque ya la tenemos en Cristo Jesús. Es ahora tiempo de poder activar ese poder y esa autoridad. Amén. Dice también nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. En 2 Corintios 4:4 nos dice que Satanás es Dios de este mundo. Y es nuestra lucha contra gobernadores de tinieblas de este siglo. Amén. También contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Su objetivo siempre va a ser el mal. Siempre va a ser el mal, pues son huestes espirituales de maldad, porque lo que ellos quieren es siempre hacer el mal. En ellos nunca está hacer el bien. Y como decía una vez ya algunas otras enseñanzas, le decía, nunca crea que el enemigo va a tener compasión de usted. Él no conoce lo que es compasión. En cualquier oportunidad, hermanos, que Dios no lo permita, puede destruir su vida. En ellos no existe compasión. Hoy no te voy a hacer daño. En ellos no existe eso. En ellos no hay ese sentimiento que Dios ha puesto en nosotros, que es amor hacia los demás. En ellos no existe eso. Fueron despojados de todo ese sentimiento. Lo que en ellos hay es odio. Odio. Un odio muy profundo. Lo tuve en una experiencia. Y vi el odio en ese demonio, hermanos. Y es lo que en ellos hay. Es por eso que ellos buscan atormentar y muchas veces quitar hasta la vida de las personas. Amén. En ellos solo existe el mal. El fin de los demonios y Satanás en Apocalipsis 27 es que serán arrojados al lago de fuego. El Señor Jesucristo los vencerá, peleará contra ellos y los arrojará a todos ellos al lago de fuego. Tienen un final ellos. Tienen un final. Pero mientras estén aquí, van a querer cumplir su objetivo, que es hacer el mal. Amén. Que es hacer el mal. Pero ellos muy pronto, hermanos, cuando el Señor venga, van a ser arrojados al tormento eterno. Amén. Así que mientras estemos en esta tierra, pues tenemos lucha, y una lucha constante contra estos huestes de maldad, contra estos demonios, contra esta fuerza demoníaca que se mueve en estos tiempos. Amén. Así que nunca olvide eso, hermanos. Estamos en constante lucha. Amén. Ellos no descansan como usted y yo. Ellos no descansan. Ellos no conocen sueño, pues. Nosotros nos cansamos, ¿verdad? Dice el salmista, aun cuando duermo, el Señor está conmigo. ¿Por qué? Porque cuando dormimos estamos indefensos. Aún allí el Señor está para defendernos. Dele fuerte aplauso al Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejar a nuestra hermana Celinda con nosotros. Dios la bendiga. Gloria